y un lugar cualquiera. Entendemos los que hemos sabido, comprendido lo que es la presencia de Cristo, tanto en el medio nuestro como en nuestros propios corazones, ¿verdad? Todos sabemos, ¿verdad? Como decía un canto, ¿verdad? Yo quiero construir una habitación. En realidad, mis hermanos, Dios quiso que por medio de Cristo pudiera haber una habitación en cada uno de nosotros, adentro de nosotros. ¿Cuántos en cuántos mora Cristo en sus corazones? Cristo está obrando en nuestra vida y es Él el que de su espíritu derrama fuego, un fuego que consume todo pecado, toda maldad, para poder estar ante la presencia de un Dios santo y todopoderoso. Necesitamos comprender, en realidad discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, entender que en su nombre hay autoridad, principados se sujetan en el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro bajo del cielo, y es ahí donde nosotros, que hemos entendido quién en realidad es Él y quiénes somos nosotros en Él, es ahí donde nosotros estamos firmes, constantes, en un espíritu, ¿verdad? En un espíritu que agrade a Dios. Ciertamente nosotros tenemos un espíritu, pero cuando hemos recibido por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que tenemos su espíritu morando en nuestra vida, y es ahí donde es el fruto que se muestra en nosotros, y el fruto empieza con el amor. Y ya ustedes saben, la semana pasada les estuve trayendo, ¿verdad? Allá en la otra congregación, ¿verdad? Lo que era lo tan importante que es de quitar por medio del fruto del Espíritu, de la obra, más bien del fruto del Espíritu, que podamos tumbar, derribar aquellas paredes que hay en nuestros corazones, paredes que a veces nos dividen, aún como hermanos. Y es triste ver congregaciones que son lavadas con la misma sangre de Jesús y selladas con su mismo Espíritu, y que creemos en el mismo Evangelio, y que creemos, hablamos de los mismos hombres de Dios, y que podamos estar divididos. Qué triste, hermano. Pero está sucediendo lo que el Señor allá en Mateo 24 y muchos lugares, los apóstoles nos hacían saber, ¿verdad? Nos hacían saber que en realidad esto iba a acontecer. Entonces, no es para asustarnos, no es para acongojarnos, es para pedirle al Señor que el fuego de su Espíritu que avive en nosotros el poder de su amor, ¿verdad? Que decía ese canto, ¿verdad? Yo lo oía y decía, wow, eso tiene que hacer a cada instante de mi vida. Yo te amaré, yo te exaltaré, ¿verdad? A cada instante. Es necesario que a cada instante, ¿verdad? En todo lugar y en todo momento. No solo aquí, ¿verdad? Como lo he dicho, la mejor alabanza que cada uno de nosotros ofrecemos a Dios es nuestro testimonio diario, nuestra vida práctica. La mejor alabanza es su testimonio. Cuídelo mucho, aunque usted no piensa que no está haciendo mucho, su testimonio es oro en estos tiempos de maldad, de inmoralidad, de perversidad. Hay mucha maldad, mi hermano, y va a 100 por hora, ¿verdad? Está abundando la maldad, el pecado, pero dice para la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y Dios ha querido que en su iglesia habite la gracia de Dios, la gracia de Cristo abunde grandemente. Pablo tenía esa inquietud en su iglesia, la iglesia de Cristo, ¿verdad? De que la palabra de Dios morara en abundancia, ¿verdad? Pero si leemos la Biblia en inglés cada weekend, va a estar raquítico el hombre interior, el hombre espiritual, ¿verdad? El hombre espiritual es el que tiene que estar fuerte, tan fuerte que no se queda, se quiere quedar, pero no, si no te quedas, vámonos. Si la carne no quiere agradar a Dios, arrástrala. Pues no manda la carne, manda el Espíritu en usted. Espero que estoy hablando con la iglesia de Cristo. Aleluya. Así es de que, mis hermanos, es importante que para que Dios nos use, necesitamos de verdad hacer algo para Dios. En pensar en nosotros. Si por años usted ha hecho lo mismo y no ha ocurrido nada, pues haga algo diferente. Hagamos algo diferente. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Pues algo no estamos haciendo bien, porque el hombre es veraz.
Digo, Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Así es de que el Señor nos ayude, mis hermanos. Es un gozo, un placer estar aquí conociendo, como dijo nuestro hermano, yo no los conocía a los hermanos, pero lo único que miro en los hermanos aquí es la gracia de Dios. No puedo ver algo más allá que la sangre de Jesús, que es su sangre que a través de nuestras vidas es la que limpia todo pecado, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros nos convertimos, ¿verdad? Lo que nos da valor a nuestra vida, ¿verdad? El Señor nos da el privilegio de darnos un valor, de darnos un privilegio, de darnos un lugar que no lo tiene cualquiera, ¿verdad? No tiene cualquiera. En realidad, a veces usan una palabra así por encima. Los niños que siempre van a aprender también a su manera, a su mente, ¿verdad? Los niños muchas veces ellos no pueden digerir la palabra maduramente, ¿verdad? Pero nosotros como padres traemos los niños a Jesús. Dejad a los niños venir a mí. Entonces, una de las cosas que hacemos al traer a nuestros hijos a la congregación para que sean enseñados es traerlos a Jesús, porque Jesús está en la palabra. Él es el Verbo encarnado. Vimos su gloria como del unigénito, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Él es el mismo. ¿Cuántos saben que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Él no ha cambiado. Él es desde antes de los siglos. Antes de que existiera hombre en la tierra, Él es. Él ha sido y Él será. De ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? Los que ya recibieron la revelación de ese Cristo glorioso pudieron expresarlo por inspirados por el Espíritu. Decía que Él es la roca que les daba de beber agua. Él, fíjese, allá los israelitas que vagan por el desierto, la gente dice, bueno, ¿y en el desierto cómo? Yo he estado en desierto y está seco, ¿cómo le harían? Era Cristo que iba con ellos. Él es la roca de los siglos. Y Él está ahorita aquí. Y en eso me gozo, hermanos. A mí me gozo porque yo recibí del Señor ese llamado, hermanos. Y es glorioso que usted lo crea. ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién lo llamó? ¿Alguna organización, alguna religión, un hombre? Si no lo llamó Jesús, nomás hace falta que usted le diga, oh Señor Jesús, perdóname porque andaba siguiendo a este hombre o a este grupo. Pero qué bueno, desde ahorita le digo, no hay cosa más grande que estar a los pies de Cristo. A los pies de Cristo quiere decir sirviendo a Cristo. Porque muchas de las veces podemos hacerlo así, que vamos a un lugar, nos arrodillamos allí y dijimos, yo estuve allí ante el Santísimo y sale y ahora ante quién está. Si decimos que el Santísimo está en un templo, entonces ahí se queda en el templo y nos salimos y por eso hacemos lo que a veces queremos y no estamos conscientes de que el Santísimo ya no mora en templos hechos de manos de hombres. El Santísimo, el Señor habita en su templo, que es la iglesia. La iglesia de Jesucristo, hechos templo y morada, dice Pablo. ¿O ignoráis que sois el templo y morada del Espíritu Santo? Es allí, mi hermano. Nosotros necesitamos de verdad, no solamente en un lugar como este, siempre estar conscientes, ¿verdad? De Él, porque creemos en un Cristo que resucitó, ¿verdad? Como les leía en 1 Corintios 15, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero cada cuando hay que celebrar la resurrección de Cristo. Cada día, ¿verdad? Los que celebran la resurrección cada año se tienen que esperar de aquí hasta el otro año. Imagínese usted, no, me sirve, no. No, hombre, nosotros tenemos que vivir bajo la dirección de su Espíritu que nos revela a ese Cristo resucitado, que no está en una cruz ni en una tumba, que está en su trono y desde ahí Él está gobernando, está reinando ya, y si bien no está usted completamente en su gloria, pero usted ya está sintiendo las caricias, la unción de Cristo, la unción, la presencia del Señor. Esto es algo que debemos llevar siempre en nuestro caminar, ¿verdad?
y esto es algo glorioso, que era que los requisitos, yo les decía, les traje la palabra en la mañana a la iglesia, allá en Riverside, que les manda siempre saludos. Salgo de allá, hoy ya se alargó porque como hoy sí por primera vez estuvimos en el templo y vino gente nueva que no ha estado y estuvimos allí, apenas cupimos, pero no vinieron varias personas. Entonces, quién sabe el otro domingo cómo le vamos a hacer, pero en el nombre de Jesús, que sea Él el que añada, ¿verdad? No vamos a parar, ¿verdad? Porque no le podemos decir, Señor, ya se llenó, ya no traigas, porque eso no va a ser agradable a Dios. Mejor que el Señor levante siervos y siervas, ministros, obispos, diáconos, ¿verdad? Porque es un trabajo entre obispos y diáconos, ¿verdad? ¿Se acuerdan allá en Filipenses? Así nomás por Filipenses en el capítulo 1, en el versículo 1, Filipenses 1:1 nomás dice así, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que estáis en Filipos, con los obispos y diáconos. Los obispos y diáconos. La congregación tiene que estar bien fuerte con obispos y diáconos, pero ustedes ya saben los requisitos, estuvimos viendo los requisitos de los obispos y los diáconos. Y saben que las dos son requisitos que si hacemos una encuesta, quién sabe si califiquemos para ser obispos y diáconos. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué puso al diácono allí entonces? Por la pura gracia de Dios. Porque en realidad nos hace falta, hermanos, buscar a Dios en ayuno, en oración, en ruego, en súplica. Nos hace falta mucho, mucho. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos, mis hermanos, somos lo que somos. Bien, mis hermanos, les voy a invitar a leer la palabra de Dios ahí en Hechos, ¿verdad? Voy a ver varias escrituras, pero quisiera más que todo que usted y yo pudiéramos estar dispuestos en nuestro corazón. ¿Cuántos vienen cansados del camino, ¿verdad? Sedientos, pero a la vez estamos también conscientes de que en Cristo podemos descansar. Amén. ¿Cuántos han sabido descansar en Cristo? Amén. Si hay su pensamiento está ocupado, si su mente viene fatigada, en este momento vamos a pedirle al Señor que tome control. Tome control de su mente, mi mente, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Amén. Vamos a orar antes de empezar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, bendito Cristo, que prometiste estar en medio de nosotros, con nosotros y por nosotros. En nombre poderoso de Cristo. En este momento pido, Señor mío, juntamente con mis hermanos, que tomes el control en los aires, que tomes control en cada pensamiento y en cada uno, Señor, de las cosas que se van a estar compartiendo. Espíritu se sujeta a tu palabra, a tu en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control, Padre. Toma el control. Usa el pastor Rubén, Señor, para hablar. Cada uno, Señor, tanto en mí, sí, Padre. Usa sus labios de escuchar, tanto los que estamos aquí como los que han de escuchar de alguna manera. Señor. Salva a los perdidos. En algún lugar de la tierra. Salva a nuestras familias. En algún lugar del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra caiga en buena tierra, de fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo les voy a invitar, mis hermanos, gracias, puede tomar su asiento, los voy a invitar a que abran la Biblia allá en Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 3. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y vamos a estar leyendo ahí algunos versículos. Voy a invitarlo que sabe usted que no nomás los diáconos ni los obispos, yo creo que todos los cristianos deben andar bien vestidos. Amén, aleluya. No deben de andar andrajosos, aleluya, sino bien vestidos. Aleluya. ¿Me entiende? Y no me estoy refiriendo a lo de afuera. Esto de afuera no es nada en realidad comparado con el vestimentas
de las que le voy a estar hablando aquí, ¿verdad? Aleluya. No piense que la corbata hace más bien al que predica o el vestuario. Ahorita les voy a estar compartiendo lo importante de andar bien vestidos Amén. como ministros de Cristo. Aleluya. Primeramente los siervos, los que están sirviendo, pero yo para mí todo el que viene a Cristo ya está sirviendo, ¿eh? Amén. Aleluya. De alguna manera está sirviendo, porque si Aleluya. no sirve, no sirve. Gloria a Dios. Aleluya. Tiene que servir, porque cuando venimos a Cristo nos llama Él para un propósito, es servirle. Servirle, no hay otra razón. Aleluya. Gloria a Si Dios. hay una persona que va a una congregación o asiste a una religión, pero no sirve al Señor, Aleluya. no sabe ni por qué está Gloria a Dios. Aleluya. en ese lugar. Usted está sirviendo. Usted va a ver que usted puede servir desde lo más mínimo. Aleluya. Lo más mínimo usted puede servir al Señor. Aleluya. Gloria Si a usted Dios. sirve al hombre, pues no va a durar mucho. Pero si usted es un hombre, un siervo, una sierva que han venido a Cristo, ya sea que tenga poco o mucho tiempo, Amén. usted tiene que saber que usted está sirviendo. Ciertamente, Aleluya. el lugar donde está sirviendo tal vez no sea lo mismo tan visible como en otras personas, ¿verdad? Pero si usted es fiel en lo poco y le sirve bien en lo poco, usted va a conocer a un Dios que paga bien, a un Cristo que sí recompensa al 100 por 1, a lo que menos. Él es tan grande que cuando mira la fe de un corazón tan chiquito, pero que tiene fe en Él, eso es maravilloso. Lo triste de ahora es que mucha gente tiene fe, pero no en Él, Amén. no en su nombre, en muchas cosas menos en su nombre. Aleluya. Hasta ahorita nada habéis pedido en mi nombre, decía el Señor. Y le decía a gente que oraba seguido, que sabía lo que era un cierto oración. Lo tiene Colosenses 3:12. Vamos a leer algunos versículos en el mensaje. ¿Lo tiene? Amén. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús dice: vestíos pues como escogidos de Dios, Amén. Aleluya. santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oiga el 16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mis hermanos, el Señor, usando a Pablo a través del Espíritu, hace mención ciertamente a la vestidura como hijos de Dios, como escogidos de Dios, como, dice, como escogidos de Dios. ¿Cuántos saben que fueron escogidos por Dios? El asunto es que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero en realidad Dios quiere que todos sean salvos, que ninguno perezca. Pero es necesario que nosotros ser conscientes que hay una responsabilidad en nuestra vida ante las gentes, ante los demás,
pero sobre todo ante la familia del Señor. Es triste, he escuchado bastante de ciertos hermanos, ¿verdad? El día de ayer me dice un hermano: pastor, ore por mi esposa. ¿Y qué le pasó a su esposa? Está tan desanimada que no quiere volver a la iglesia. Dije: ¿cómo, hermano? Sí, no quiere. Bueno, ¿y cuál es la razón? Dice: no, por problemas ahí en la iglesia con unos hermanos. Dije: no puede ser eso, ¿cómo va a ser eso? Pero sí es así. O sea, yo dijera que no puede ser así, pero así sucede. Entonces, una de las cosas que está sucediendo en la iglesia, ya hablo globalmente, sin hacer distinción de una organización a otra, pero aquellos que Dios conoce, los que son suyos, aquellos que son lavados con su sangre, y para no hablar mal o murmurar aún del cuerpo de Cristo, porque cuando saben que Cristo tiene una iglesia nomás, no tiene dos, solo tiene una iglesia, ¿verdad? Hermano, pero aquellas, bueno, yo no sé, nomás está la verdadera y la que es piratería, pero de que tiene una iglesia verdadera, es una iglesia. Ahora, yo y usted tal vez no tenemos autoridad o el discernimiento, o no tenemos entendimiento en realidad quiénes son y quiénes no son. Podemos juzgarlos a nuestro criterio, pero en realidad no sabemos en realidad. ¿Por qué es eso? Porque ni aún Pablo, hermanos, Pablo les encomendaba muy rigurosamente a las iglesias cuando él predicaba, por ejemplo, a los corintios, que eran de los más problemáticos. ¿Quiere usted saber de algún problema? Vaya allá a la iglesia de Corintios, allá le tendrán razón de eso. ¿Quiere usted saber de problemas? Lea las cartas de primera y segunda de Corintios. Ahí hay de todos los problemas habidos y por haber que usted pueda ver hoy día. Todos los problemas que usted mira hoy día, la mayoría, están ahí en Corintios. Mas sin embargo, Pablo les dice a los santos que están en Corintios. Así se introduce a ellos, fíjense. Pero ya después de la introducción les dice: bueno, hermanos, quiero decirles, vinieron unos hermanos ahí de Cloé que me dijeron que por ahí había unos que decían que unos de Pedro, unos de aquí, unos de allá. Y en realidad lo creo, dice. En realidad lo creo, no creo que me están mintiendo. Pero a ver, hermanos, díganme ustedes, ¿a poco está Jesús dividido? ¿A poco está un brazo por allá y otro por allá? Estaba él viendo tanta división. Por eso en cada carta, Pablo, siempre, si usted registra cada una de sus cartas, siempre él con lágrimas, me imagino que con lágrimas escribía desde la cárcel o desde cierto lugar. Les escribía: hermanos, pórtense bien, adornen la doctrina, adornen la vida santa que ustedes han sido llamados, son privilegiados. Ustedes han sido ya sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por favor, a veces decía con lágrimas, dice: os ruego, hermanos, por lo que más quieran, que se dejen de niñerías, que se dejen de cosas. Entonces, vestidos, ¿cuál es tu mejor traje que tienes? Si te preguntarían: oye, ¿cuál es tu mejor traje que tienes? ¿Cuál es tu mejor ropa que tienes? ¿Tiene usted la favorita? Preocupados muchas veces estamos en qué presentamos ante los demás externamente. Pero aquí Pablo, él de alguna forma les hace saber a las personas de aquel tiempo, porque si usted sabe esto de las modas y de las vestimentas, había ciertos lugares en Grecia, en ciertos lugares geográficos, que había vestimentas extremadas de peinados. Había peinados ostensosos. ¿Qué son peinados ostensosos? Son peinados extravagantes. Imagínense, había mujeres que tenían sus peinados para arriba, se los hacían de una manera, como tenían el pelo tan largo,
que podían hacerse iban a la estética y les hacían un peinado de horas, ¿verdad? Al grado que entraban al templo y no, pues imagínate, entraban y pues toda la gente, en vez de estar poniendo los ojos en Jesús, miraban a la hermana que entraba un peinado tan arriba. Me imagino que en aquel tiempo, como hoy, o usted no se fija en las vestimentas de los demás, ojalá y no nos fijáramos, ¿no? Pero a veces desacreditamos a un hermano o una hermana si no viene con no estoy hablando de venir como a la congregación, ¿no? Pero estoy hablando de que en realidad muchas de las veces hemos mal juzgado prejuiciadamente a una persona por la vestimenta. Puede ser que eso haya sucedido en alguna ocasión de nuestra vida, pero hay que andar presentables, Aquí el apóstol Pablo sabía bien a quiénes se estaba dirigiendo. En Colosas, hermanos, los colosenses eran personas que no conocían del Señor, no eran judíos, pues a Pablo sí que le tocó lidiar con tantas culturas. Imagínense, iba a ciertos lugares y había culturas diferentes donde se venían al Señor, pero siempre la cultura era a veces extremada y él tenía que lidiar, tenía que tratar con amor, paciencia y doctrina. Que si estuviera en estos tiempos, yo no sé si pasaría la prueba. No creo, no pasaría. En aquellos tiempos había sus propias culturas. En estos tiempos hay también las propias culturas. Pero en nuestra vida, en nuestra manera de percibir la manera a los ojos de Dios, muchas veces nosotros sí golpeamos o a veces desacreditamos el cuerpo de Cristo o la obra de Cristo, porque hay unos que apenas están empezando, hay unos que todavía no están entrando, están casi ya para entrar, dicen, allí esta es, y de repente sale el hermanito, la hermanita con sus cosas. En todas las iglesias hay, bueno, aquí no, pero hay otras iglesias en las que yo he estado que sí hay hermanos y hermanas especiales, que todo va bien, pero ya tenía 3 cultos viniendo, pero de repente sale por ahí la mosca en la sopa. Y es ahí, hermanos, donde es necesario que Pablo dice, hay que vestirnos bien. Todos. Cuando dice vestidos, ¿a quién le dice? ¿A algunos pocos o a todos? Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Cuando dice escogidos de Dios, quiere decir que hay que tener consciente de ese Dios que moralmente es santo. Cuando dice que es santo, usted tiene que saber que es santo. Al Dios que se le está acercando a uno es un Dios santo, que no tiene nada que ver con el pecado, con la inmoralidad, con la perversidad. Aquí también tenemos que tener cuidado. Los maduros sean pacientes, aquí les está dando varias cosas que necesitamos para poder ser pacientes, hermano, con los nuevos, con los que van llegando, con los chaparritos. ¿Se acuerdan de que hay enanitos? ¿Quiénes son los enanitos? Los que ya tienen tiempo en el Señor y no han crecido. Así nomás, ya no le busque más. Ya pasan 1 año, 2 años, 3 años, y ya anda ya grande, pero con pamper y botas. ¿Verdad? Sirve su pamper o su tete, vamos a decir. Pablo era más barato, se las daba más baratas. Él no decía pampers. En aquel tiempo no había pampers. Si haya habido pampers, a mí se me hace que Pablo había dicho con pampers, ya con bigotes y con pampers. Pero no, él decía, deberían ya comer carne, pero todavía voy a hacerle su mamila para darles leche, ¿verdad? En todas las iglesias hay así. Entonces sí es necesario tener cuidado con los chaparritos.
no han crecido. Usted ha crecido robusto. Usted en un año creció. Wow, dijeron el hermano. ¿Cuánto tiempo tiene? Un año. Wow, parece que tiene como 10. Aleluya. Porque se supo cómo se debería vestir. Amén, aleluya. Supo entender quién lo llamó, Amén. a quién sirve. Amén. En verdad, hermanos, ¿usted a quién sirve? Jesucristo. Vale más. Amén, Porque hay aleluya. gente que sirve más al pastor y al profeta y al apóstol que a Cristo. Aleluya. Hace más caso a lo que dice el hombre que lo que dice el Señor. Amén. Tenemos que cuidar mucho Amén. que la doctrina que nosotros estamos viviendo, predicando, tiene que ser lo que los apóstoles enseñaron. De no ser así, ni somos apostólicos. Aleluya. Habla, Señor. Estamos haciendo cosas que en realidad no son, porque si somos apostólicos, bueno, aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos. Amén. Aleluya. ¿Ustedes son santos? En Cristo, amén. Claro, desde luego, 100%. Santos de Cristo. Tienen que ser santos. ¿Qué es santo? Santo es separado para Dios, Escogido. apartado para Dios. ¿En verdad Dios lo apartó de algo? Sí. Una patria. Eso es santo. Los santos no nacieron santos, los santos se hicieron santos. Primero por el sello del Señor, por la sangre de Cristo. No porque usted hizo un mérito bueno. No. No hizo usted un mérito bueno. ¿O sí hizo un mérito bueno? No. ¿Algo bueno que usted haya hecho para ser santo? No. ¿No? No. Nosotros estamos bien muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios en su misericordia nos dio vida en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso sí, lo único que pasó fue la fe. Si tuvieres fe, como el grano. El Señor le dijo, si tuvieres fe. ¿Pero fe en qué? En Cristo. Fe en Cristo. Porque así aclaramos, porque hay tanta gente que tiene gran fe, pero no es en Cristo. Entonces, vestidos como santos y amados. Amados quiere decir que Dios nos ha amado. ¿Cuántos saben que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito? Cristo Jesús es la muestra de amor, la que recibimos. Nosotros no recibimos a nadie más que a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es la roca, Él es la puerta, Él es el único camino, Él es la puerta de la eternidad, Él es, no hay nadie más. Porque a mí mi papá me enseñó me enseñó ciertas letanías, pero no se le daba a Cristo. Eran letanías que se le daban con el respeto a María. Porque la Biblia habla muy bien de María, no habla mal de María. ¿O habla mal? No, la Biblia habla muy bien de María. Hay de aquel que hable mal de María. No podemos hablar mal de ella. Pero tampoco podemos darle un lugar o un mérito que no le da la palabra de Dios. ¿Verdad? La letanías era, se decía puerta del cielo, arca de la alianza, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, ruega por... No. La puerta del cielo es Cristo. La estrella de la mañana es Cristo. El arca de la alianza es Cristo. No hay otro, no hay. Con esto no estoy hablando yo mal de María, sino del concepto erróneo que a mi padre le enseñaron y él me lo enseñó a mí. ¿Verdad? No. Esos méritos no son para María, son para Cristo. ¿Verdad? Entonces había un mal concepto de mi padre. Él ya partió, pero así le enseñaron a él sus papás, yo creo. Pero cuando usted va a la Biblia, entonces mira que el arca del cielo es Cristo, la puerta del cielo. Refugio de los pecadores es Cristo Jesús. Consuelo de los afligidos y de los cristianos es Cristo Jesús. Y no le sigo, hermano, porque era de todos los días. Pero cuando conocí al Cristo de la gloria y miré todas esas enseñanzas, dije yo, ¿pero por qué van dirigidas para allá? Si tienen que ir dirigidas
al mismo glorioso Señor de señores, Aleluya. el único que merece, porque Él sí está en todo lugar. ¿O María también está en todo lugar? No estoy ofendiendo, no estoy faltando al respeto a nadie. María no está en dos lugares a la vez. Cristo está donde dos o tres están en su nombre. En todo lugar, dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no se los dijo María ni ninguno de los santos del Señor, porque no hay solamente que hay que creer en los santos. Me dicen, oiga, pastor, ¿y usted cree en los santos? Sí, no solamente cree en los santos, hay que ser santos, ¿verdad? Porque el mismo Espíritu Santo que transformó a Pedro, a Pablo, a Juan, a María y a los 120 y a los 5,000 que se convirtieron, es el mismo que hoy está en cada uno de los que se arrepienten y entregan su vida a Cristo. Es el mismo, no es el otro, es el mismo. Ay, me siento contento, hermano, de saber que soy del cuerpo de Cristo. Somos de Cristo. Oye, ¿y tú a qué iglesia vas? ¿Cuál es tu iglesia? No, mi iglesia no sirve, no. Es la iglesia de Cristo. Yo voy a la única que Cristo dejó. ¿A poco tú eres? Nomás dejó una, no dejó dos, ¿verdad? Está en la roca. Esa iglesia está puesta en la roca, ¿verdad? En la roca de los siglos. El mismo Él, ¿verdad? ¿Quién es la roca? ¿Pedro? Cristo. Cristo. Pedro supo bien que Cristo era la roca. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el mismo, tú eres el Cristo que habla ya el Antiguo Testamento, tú eres la roca. ¿Verdad? Dice Deuteronomio así rápidamente. Vaya Deuteronomio así nomás por encimita. Porque hay unos que miran a Cristo solamente en su humanidad, no lo miran en su deidad. ¿Verdad? Pero cuando Cristo les decía, Abraham se gozó de ver mi día, lo vio y se gozó, les dice. A los que conocían la historia de Abraham miles de años, y le dicen, Señor, tú no tienes ni siquiera 50 años y dices que has visto a Abraham de hace miles de años. De cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Yo soy. ¿Han visto a Cristo por aquí? Yo soy. Y cayeron para atrás aquellos que iban a aprender, ¿verdad? Porque sabían. Así es de que, ¿qué les dije yo? Deuteronomio, en el versículo, en el capítulo, creo que es el 34, es el 32, creo el 32. El 32. Pablo leía estas escrituras, hermano. Por eso es que él le dijo, tú eres la roca, Señor. Aleluya. Y Jesús le dijo, pues en esta iglesia edificaré, en esta roca edificaré mi iglesia. Eso quiso decir Jesús, en esta roca. Y eres bienaventurado, Pedro, porque eso que acabas de hablar no te lo reveló más que solo mi Padre. Y te oigo, Pedro, que en esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? A ver, ¿lo tiene Deuteronomio 32? Ve el versículo 4. ¿Qué dice aquí Moisés? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, santidad, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él es la roca, hermanos. Otros tienen como roca otras cosas, o a otros personajes, otras deidades, pero Él es nuestra roca. Por eso el mismo salmista ahí mismo en el versículo 31, ¿qué dice? Porque la roca de ellos no es ¿qué? No es como nuestra roca. ¿Qué les parece? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. ¿Sí mira una diferencia en ese versículo? Sí. A ver, ¿qué hay de diferencia? La minúscula roca. R minúscula. Cuando dice porque la roca con R minúscula de ellos no es como nuestra
Roca. Roca con un R Mayúscula. mayúscula. Todo eso, cuando usted lea la palabra de Dios, tiene que tener en cuenta eso que está allí. Cuando se habla de Dios Todopoderoso va a letra D mayúscula, y cuando se habla de un Dios falso y un Dios que no es el Todopoderoso, está con D minúscula. Y cuando se habla de la roca, de ellos, habla de ciertas deidades que tienen ellos como roca. Roca tenía que ver con la piedra angular en la cual se fijaban paredes y se daban cimientos, se hacían los cimientos. Y cuando Jesús le dice a Pedro, bienaventurado Pedro eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, por tanto yo te digo, tú eres Pedro, piedra,